Si llevas años trabajando duro y tu vida no cambia como esperabas, necesito decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a decirte. Tal vez el problema nunca fue que te faltara esfuerzo. Tal vez has estado entregando lo mejor de tu vida a una idea que es completamente falsa. Y si descubres que eso es cierto, entenderás por qué personas que parecen esforzarse menos consiguen resultados que tú todavía persigues. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en la que ves el éxito, el dinero y el trabajo. Desde pequeños nos enseñaron que quien más trabaja es quien más gana, que el sacrificio siempre trae recompensa y que soportar más que los demás es una señal de grandeza. Hay parte de verdad en ese mensaje. El trabajo sí importa y nadie construye una gran vida sin disciplina. Pero existe una diferencia enorme entre trabajar para crear resultados y trabajar solo para mantenerse ocupado. Esa diferencia no depende de cuántas horas inviertas, depende de cómo piensas antes de actuar. Ahí es donde casi todos fallan y donde unos pocos empiezan a marcar una distancia enorme. Piensa en alguien que conozcas y que parece avanzar sin vivir agotado todo el tiempo. Quizá no trabaja más horas que tú, incluso puede parecer que trabaja menos, pero aún así consigue mejores oportunidades, mejores ingresos y una vida que muchos desean. Observa lo que sientes al pensar en esa persona. Tal vez admiración, tal vez molestia o incluso una sensación de injusticia, pero esa emoción no demuestra que el mundo sea injusto. Demuestra que tu forma de entender el éxito todavía está incompleta. La realidad funciona de una manera muy distinta a como nos hicieron creer. El mundo no premia el esfuerzo por sí mismo, premia los resultados. Y los resultados casi nunca dependen únicamente de cuánto trabajas, sino de qué tan bien diriges tu energía. Esta es una verdad que incomoda porque obliga a dejar de culpar al tiempo, a la suerte o a las circunstancias. Cuando aprendes a pensar mejor, el mismo esfuerzo empieza a producir resultados completamente diferentes. Durante mucho tiempo se ha valorado más a quien obedece sin cuestionar que a quien se detiene a analizar. Una persona que trabaja sin pensar es fácil de dirigir porque sigue el camino que otros marcaron. En cambio, quien observa, pregunta y entiende cómo funcionan realmente las cosas deja de desperdiciar energía. El trabajo sin estrategia parece una virtud, pero muchas veces solo es desgaste disfrazado de compromiso. La inteligencia consiste en descubrir qué acciones producen el mayor impacto y concentrarse en ellas. Los antiguos griegos hablaban de dos formas de entender el tiempo. Una era el tiempo que todos conocemos, las horas, los días y los años que pasan. La otra era el momento exacto en el que una acción tiene el mayor efecto posible. Había personas capaces de reconocer ese instante y actuar justo cuando la oportunidad aparecía. No hacían más movimientos que los demás. Hacían el movimiento correcto en el momento correcto. Esa habilidad no depende de la suerte, nace de observar, comprender y actuar con intención. Muchos confunden la astucia con engaño, pero esa idea está equivocada. La verdadera astucia no consiste en aprovecharse de otros, consiste en entender mejor la realidad. Es la capacidad de mirar el panorama completo mientras la mayoría solo presta atención al siguiente paso. Significa comprender cómo piensan las personas, cómo funcionan los sistemas y qué decisiones producen mejores consecuencias. La astucia es pensamiento convertido en acción. Y esa es la diferencia entre quien simplemente trabaja duro y quien construye una vida con inteligencia. Imagina una partida de ajedrez. Dos jugadores pueden pasar exactamente el mismo tiempo frente al tablero, pero solo uno está pensando varios movimientos adelante. El otro simplemente responde a lo que tiene enfrente sin anticipar las consecuencias. Al final, ambos dedicaron el mismo tiempo, pero el resultado será completamente distinto. La vida funciona igual. No gana quien hace más movimientos. Gana quien entiende cuáles movimientos realmente cambian el juego. Ahora pregúntate con absoluta sinceridad cuántas horas de tu vida has dedicado a tareas que parecían importantes, pero que nunca te acercaron a tus verdaderos objetivos. Es una pregunta incómoda porque obliga a reconocer que mantenerse ocupado no siempre significa avanzar. Muchas personas llenan cada minuto de actividades para evitar detenerse y enfrentar una pregunta mucho más difícil. ¿Estoy caminando hacia la vida que realmente quiero o solo estoy repitiendo una rutina que me mantiene donde siempre he estado? El movimiento constante produce una ilusión peligrosa. Cuando haces muchas cosas durante el día, sientes que progresas, aunque en realidad sigas en el mismo lugar. Esa sensación engaña al cerebro porque estar ocupado parece sinónimo de ser productivo. Sin embargo, avanzar sin dirección solo multiplica el desgaste. Puedes correr durante años y terminar exactamente donde empezaste. La velocidad nunca reemplazará a la claridad. Por eso existen personas que viven agotadas y aún así sienten que nunca despegan. No les falta voluntad, les falta dirección.
Invierten toda su energía en ejecutar, pero casi nunca se detienen a pensar si aquello que hacen merece realmente su tiempo. La estrategia siempre será más poderosa que el esfuerzo mal dirigido. Un pequeño cambio en la dirección puede producir resultados mucho mayores que duplicar las horas de trabajo. Las personas que desarrollan una mente estratégica hacen algo que incomoda a quienes viven en piloto automático. Observan antes de actuar, hacen preguntas que otros evitan, descubren reglas que casi nadie nota y entienden cómo aprovechar las oportunidades cuando aparecen. No luchan contra todo por orgullo ni desperdician fuerzas intentando demostrar cuánto sacrifican. Aprenden a moverse con inteligencia, utilizando la realidad a su favor en lugar de pelear constantemente contra ella. Eso exige una capacidad que hoy es más escasa que el talento: prestar atención, ver las cosas como realmente son y no como te gustaría que fueran. Quien observa con calma detecta oportunidades invisibles para los demás. Quien solo reacciona vive apagando incendios sin construir nada importante. La diferencia entre ambos no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de sus decisiones. Hay otra verdad que pocos aceptan. Muchas veces trabajar sin descanso se convierte en una forma de evitar la responsabilidad de pensar. Si después de darlo todo las cosas salen mal, siempre puedes consolarte diciendo que hiciste todo lo posible. Esa historia protege el orgullo, pero no cambia el futuro. Pensar obliga a reconocer que quizá el problema nunca fue la falta de esfuerzo, sino haber insistido durante demasiado tiempo en una dirección equivocada. El éxito rara vez pertenece a quien más se sacrifica. Pertenece a quien entiende mejor el juego que está jugando. La disciplina seguirá siendo necesaria, pero la disciplina sin estrategia solo acelera el desgaste. Antes de trabajar más, aprende a pensar mejor. Antes de hacer otro esfuerzo, asegúrate de que ese esfuerzo te acerca realmente a la vida que deseas. Porque cuando el pensamiento guía cada acción, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una herramienta capaz de cambiar por completo tu destino. La mayoría de las personas prefieren creer que el éxito depende únicamente de cuánto trabajan, porque esa idea protege su orgullo. Si las cosas salen mal, siempre pueden decir que dieron todo de sí. Pero quien aprende a pensar con estrategia no tiene ese refugio. Sabe que sus resultados nacen sobre todo de las decisiones que toma antes de empezar. Esa verdad obliga a asumir una responsabilidad que pocos aceptan. Es mucho más fácil trabajar el doble que detenerse a pensar si realmente estás avanzando en la dirección correcta. Existe una diferencia que cambia por completo el destino de una persona, la diferencia entre moverse y estar bien posicionado. En cualquier trabajo, negocio o proyecto, hay lugares donde cada esfuerzo genera grandes resultados y otros donde por más que luches apenas consigues avanzar. Puedes ser disciplinado, talentoso y constante, pero si estás jugando en el lugar equivocado, terminarás agotado y con poco que mostrar. En cambio, quien elige con inteligencia dónde invertir su tiempo, con quién caminar y cuándo actuar, suele obtener resultados que desde afuera parecen fáciles, cuando en realidad son fruto de haber pensado antes de actuar. Muchas personas confunden la eficiencia con la pereza porque solo valoran el esfuerzo que pueden ver. Creen que quien consigue más con menos trabajo tuvo suerte o recibió ayuda. La realidad es distinta. La eficiencia no significa ser menos, significa dejar de desperdiciar energía en aquello que no produce resultados. Las personas más inteligentes no buscan complicarse la vida para demostrar cuánto sacrifican. Buscan el camino que genera el mayor impacto con el menor desgaste posible. Esa es una diferencia que transforma una vida entera. Hace casi 2000 años Séneca escribió que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos demasiado. Esa frase sigue siendo igual de cierta hoy. El problema nunca ha sido la falta de horas. El problema es todo lo que hacemos sin preguntarnos si realmente vale la pena. Cambian las épocas, cambian las herramientas y cambian las modas, pero la trampa sigue siendo la misma. Las personas viven ocupadas haciendo cosas que no construyen el futuro que dicen querer. Quien desarrolla una mente estratégica entiende que antes de correr hay que conocer el terreno. Observa cómo funcionan las reglas del juego antes de entrar en él. Aprende de quienes ya recorrieron ese camino y evita cometer errores que otros ya pagaron. Eso no es falta de personalidad ni miedo al riesgo, es inteligencia. Los grandes líderes, empresarios y estrategas de la historia compartían una costumbre. Primero entendían el escenario y después tomaban acción. Sabían que conocer el terreno siempre vale más que avanzar a ciegas. Piensa por un momento cuándo fue la última vez que antes de comenzar un proyecto importante te preguntaste si realmente era el camino más inteligente para ti. No el más fácil, ni el más rápido, sino el que mejor encajaba con tus capacidades, tus metas y el momento de tu vida. Esa sola pregunta puede evitarte años de esfuerzo desperdiciado. Muchas personas fracasan no porque les falte disciplina, sino porque nunca cuestionaron si estaban construyendo algo que realmente valía la pena.
Hay otro aspecto del pensamiento estratégico que casi nadie menciona y sin embargo marca una enorme diferencia: entender a las personas. El éxito nunca depende solo del trabajo o del conocimiento. También depende de saber cómo piensan quienes te rodean. Las decisiones humanas no nacen únicamente de la lógica. El miedo, el orgullo, el deseo de sentirse valorado y la necesidad de pertenecer influyen mucho más de lo que la mayoría imagina. Quien comprende esto aprende a comunicarse mejor, crea relaciones más fuertes y evita conflictos que otros generan sin darse cuenta. La persona que solo trabaja duro suele ver a los demás como obstáculos o herramientas para conseguir lo que quiere. En cambio, quien piensa estratégicamente entiende que vive dentro de una red de relaciones donde todo está conectado. Sabe que la confianza se construye con el tiempo y que una buena reputación abre puertas que el esfuerzo por sí solo nunca podrá abrir. Las oportunidades más grandes casi siempre llegan a través de personas que creen en ti, no únicamente por la cantidad de horas que trabajaste. He visto algo repetirse una y otra vez con el paso de los años. Las personas que llegan al final de una etapa de su vida con mayor arrepentimiento no son las que trabajaron poco. Son las que dedicaron toda su energía a objetivos que nunca fueron realmente suyos. Pasaron años persiguiendo metas impuestas por la familia, la sociedad o el entorno. Cumplieron expectativas ajenas mientras ignoraban sus propias prioridades. Y cuando el cansancio finalmente las obliga a detenerse, aparece una pregunta que duele más que cualquier fracaso: ¿para qué hice todo esto? Esa pregunta solo destruye a quien nunca se la hizo a tiempo. Por eso la verdadera estrategia empieza mucho antes de elegir un negocio, una carrera o una inversión. Empieza cuando tienes la claridad suficiente para saber qué vida quieres construir. Sin esa claridad, cualquier plan termina convirtiéndose en una carrera sin sentido. Puedes alcanzar metas importantes y aún así sentirte vacío porque llegaste a un lugar donde nunca quisiste estar. He conocido personas extraordinariamente capaces que dedicaron años a perfeccionarse en un juego que jamás eligieron. Se volvieron excelentes haciendo algo que no las hacía felices. Lo más triste es que su propia habilidad terminó encerrándolas. Mientras más éxito tenían en ese camino equivocado, más difícil les resultaba abandonarlo. Descubrieron demasiado tarde que no basta con ser bueno en algo. También debes asegurarte de que ese algo merece los mejores años de tu vida. La claridad no aparece de un día para otro ni surge por arte de magia. Se construye haciendo preguntas incómodas una y otra vez. Preguntas que la mayoría evita porque obligan a mirar la realidad sin excusas. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente la quiero o porque alguien más decidió por mí hace años? ¿Estoy persiguiendo mis propios sueños o simplemente estoy siguiendo un camino que nunca me detuve a cuestionar? Esa reflexión exige valentía, pero también ofrece la recompensa más grande de todas. Las personas que transforman su vida no son necesariamente las que trabajan más horas, son las que revisan constantemente el rumbo antes de seguir avanzando. Entienden que cambiar de dirección a tiempo vale mucho más que insistir durante años en el camino equivocado, porque el recurso más valioso no es el dinero ni el talento, es el tiempo. Y cada día que inviertes en una meta que no te acerca a la vida que realmente deseas, es un día que jamás volverá. La estrategia comienza cuando dejas de medir tu valor por el esfuerzo que haces y empiezas a medirlo por la calidad de las decisiones que tomas. Hay una diferencia que separa a quienes construyen una vida extraordinaria de quienes pasan años dando vueltas en el mismo lugar. Las personas inteligentes no se aferran a sus ideas solo porque alguna vez les funcionaron. Las revisan constantemente, no porque duden de sí mismas, sino porque entienden que el mundo cambia, las oportunidades cambian y ellas también cambian. Quien se niega a actualizar su manera de pensar termina peleando contra una realidad que ya no existe. Esa es una de las razones por las que muchas personas capaces dejan de crecer sin darse cuenta. Existe un error muy común que destruye más sueños de los que imaginas: confundir los principios con la forma de actuar. Tus valores deben permanecer firmes, pero tu estrategia debe adaptarse cada vez que la realidad lo exija. Cuando alguien insiste en hacer las cosas exactamente igual, aunque los resultados empeoren, no está demostrando disciplina, está demostrando rigidez, y la rigidez rara vez conduce al éxito. Las personas que avanzan son aquellas que tienen la humildad suficiente para aceptar que, si los resultados cambiaron, tal vez también deba cambiar su forma de actuar. Piensa por un momento en el agua. No tiene una forma propia. Se adapta a cualquier espacio que encuentra y aún así, con el tiempo es capaz de desgastar la roca más resistente. No lo consigue porque sea más fuerte, sino porque sabe adaptarse sin perder su dirección. Ahora compara esa imagen con muchas personas que enfrentan cada obstáculo golpeándolo una y otra vez con el mismo método, esperando que un día ocurra un milagro. El esfuerzo sin estrategia se parece a eso: mucho sacrificio, mucho cansancio y muy poco avance. Las personas que piensan estratégicamente actúan como el agua.
Si encuentran una barrera, no desperdician energía luchando contra ella por orgullo. Buscan otro camino, observan, esperan el momento correcto y concentran su fuerza donde realmente hace la diferencia. Esa capacidad de adaptarse no es una señal de debilidad, es una muestra de inteligencia. Porque el objetivo nunca fue demostrar cuánto puedes sufrir, el objetivo siempre ha sido avanzar. Esto no significa que el esfuerzo deje de ser importante, significa que debe ocupar el lugar correcto. Antes del esfuerzo físico existe un esfuerzo mucho más valioso y mucho más difícil, el de pensar. Sentarte en silencio, apagar el ruido del mundo y hacerte preguntas que la mayoría evita porque incomodan. ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Lo que estoy haciendo todavía tiene sentido? ¿Estoy insistiendo por convicción o simplemente por costumbre? Esas preguntas no producen resultados inmediatos, pero pueden cambiar el rumbo de toda una vida. Muy pocas personas reservan tiempo para pensar con la misma disciplina con la que reservan tiempo para trabajar. Esa es una gran diferencia. Todos hablan de productividad, pero casi nadie habla de claridad. Y sin claridad cualquier esfuerzo termina perdiéndose. No importa cuánta energía tengas si estás avanzando en la dirección equivocada. La verdadera productividad comienza cuando cada acción responde a un propósito y cada decisión acerca un poco más a la vida que realmente quieres construir. No te estoy diciendo que trabajes menos, te estoy invitando a ser mucho más exigente con el destino de tu tiempo, de tu atención y de tu energía. Cada hora que entregas a algo es una parte de tu vida que nunca volverá. Por eso debes preguntarte constantemente si aquello en lo que inviertes tus mejores años realmente merece ese precio. Las personas exitosas no protegen únicamente su dinero, protegen sobre todo su capacidad de decidir dónde vale la pena invertir su vida. La acción sin reflexión solo produce movimiento. La reflexión sin acción solo produce sueños. El verdadero crecimiento aparece cuando ambas trabajan juntas. Primero piensas con claridad, luego actúas con decisión. Ese equilibrio es el que distingue a las personas que generan resultados de aquellas que únicamente parecen estar ocupadas. No siempre son las que hacen más ruido. Son las que avanzan más lejos porque cada paso tiene una dirección clara. Al final la vida no te recompensa por cuánto sufriste ni por cuántas horas trabajaste. Te recompensa por las decisiones que fuiste capaz de tomar cuando todos los demás actuaban sin pensar. No se trata de entregar más, se trata de entregar mejor. Saber dónde poner tu esfuerzo, cuándo acelerar, cuándo detenerte y cuándo cambiar de camino. Esa es la verdadera estrategia. No nace del miedo ni de la frialdad. Nace del respeto por tu tiempo y por la vida que estás construyendo. Recuerda esto cada vez que sientas la tentación de seguir haciendo lo mismo solo porque siempre lo has hecho así. El tiempo es el único recurso que jamás podrás recuperar. El dinero vuelve, las oportunidades aparecen de nuevo y los errores pueden corregirse, pero cada día que pasa desaparece para siempre. Por eso no esperes a tener todas las respuestas para empezar a actuar con inteligencia. Empieza hoy. Observa antes de correr, piensa antes de decidir, pregunta antes de asumir. Ese pequeño momento de pausa, que para muchos parece una pérdida de tiempo, puede convertirse en la decisión más valiosa de toda tu vida, porque es ahí donde dejas de reaccionar y empiezas a elegir tu propio destino. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una propuesta. Escribe en los comentarios la frase, hoy elijo pensar antes de actuar. Ese será un compromiso contigo mismo para dejar de vivir en piloto automático y empezar a tomar decisiones con verdadera intención. Y si este mensaje te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, compártelo con alguien que trabaja muy duro, pero que quizá solo necesita cambiar su estrategia para transformar por completo su vida. And the us. And then there's two. Suddenly the Bible says, and the us was born. The face of the deep, and you would think God is stranded. Then God activates a mystery. Number 1. The Bible side, the Spirit of God over the, upon the face of the waters. And then, number 2. The Bible says God side so. It is the mystery of the marriage between the Spirit and the world. If you want more, must run always to get the Spirit and the world to engage. Anything you want to see, any area you want more. And then you have a prophetic word comes out of your spirit, declared even if there is no RAW material that mystery can create. That is the mystery God used in recreation. If there's any area of your life where you are standing and you want more, don't cry. Go and lock the door. Whatever steps the Holy Ghost in you and get it. Some is worship songs of all the anointed worshippers, and then I find was coming out of my mouth as you are talking them. You know what you are doing. You are F.